Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les damos la más cordial bienvenida en este día. Esperamos que hoy todos nos podamos regocijar en la presencia del Señor y gozarnos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy con el tema maravilloso, el ministerio en la mujer cristiana. Les dejo en este momento con nuestros hermanos que en esta hora nos estarán llevando en la administración de estos dos cánticos para así proseguir con el tema ya expuesto. Dios les bendiga a todos, seamos bienvenidos. Nuestro hermano Adrián y hermano Israel. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Vamos a iniciar con estos dos cantos. Celebrad a Cristo, celebrad. Amén. Bueno es el Señor. Gloria a Dios. Celebramos a nuestro Señor Jesucristo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Este canto en totalidad, Señor, nos entregamos a ti. Gracias. Gracias, gracias. En totalidad a ti. Nada más que dar.
Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria al Señor, que Dios les guarde. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta noche te doy gracias por la palabra que hoy tú estarás expresando en nuestras vidas. Bendícenos y guárdanos, Padre, y permítenos en esta hora, Dios mío, adentrarnos en el mundo de tu palabra, descubriendo a través de la revelación de tu Espíritu Santo las verdades supremas reveladas en tu palabra para la iglesia tuya. Bendigo tu nombre y te doy gracias. Bendice a todos nuestros hermanos ya aquí presentes y también a todos nuestros hermanos que están en los diversos lugares, Señor, también entre nosotros, para gozarnos, oh Dios, en esa comunión perfecta. Pongo en tus manos todo este tiempo, oh Dios mío, oh Dios, también todo este sistema de grabación, Señor, y transmisión, y tu nombre sea glorificado ahora y para siempre. Usa mi vida también, Señor, y que podamos hoy, oh Dios, retener tu palabra y gozarnos a través de la bendita palabra, oh Dios, trazada y revelada a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre Santo. Amén, amén. Que Dios me los bendiga a todos ricamente. Estamos en bendición y nos gozamos por este tiempo maravilloso. Queremos decirles que Dios me los bendiga rica y abundantemente y nos gozamos por toda esta bendición gloriosa. Voy a invitarles para que tomen su Biblia y leeremos la bendita palabra ya del Señor. Gloria a Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 15. Bendito es nuestro Dios. Alabamos al Señor por toda esta bendición. Y quiero una vez más para todos repetir. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Gloria al Señor. Y estaremos leyendo la palabra del Señor, los versículos número 8 en adelante. Gloria a nuestro Dios. Cuando tengan su Biblia, bendigamos al Señor. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Los que están en sus casas pueden leer con nosotros. Si no tiene su Biblia en su mano, siga la lectura en su pantalla y ahí tenemos la lectura de la palabra de Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. El tema de esta tarde lo hemos titulado el ministerio en la mujer cristiana. El ministerio en la mujer cristiana. Gloria a Dios. Es un tema extremadamente controvertido, discutido, peleado, defendido y derribado una y mil veces. Pero ¿qué dice la Biblia tocante a esto? Hoy quiero dirigirme a todas nuestras hermanas, sexo femenino, que estén atentas, pero sobre todo a todos los varones, ministros y líderes, porque hoy el Señor nos descubrirá en su palabra cuestiones que por milenios han estado en tela de juicio.
muy controversial esto. Es un tema demasiado amplio que no pretendemos en este día culminarlo en este tiempo que tomaremos. Yo creo que nos llevará 2, 3 o 4 sesiones, porque es muy profundo y queremos ir a toda la palabra, descubriendo a través de usos y costumbres, a través de las tradiciones, dogmas, mitos, situaciones, y ahí pudiéramos también incluir cuestiones humanas, ideologías, conceptos humanos y sobre todo situaciones que muchas veces en los liderazgos de los varones está presente. Esperamos que esta palabra traiga bendición y que hoy, basados en la palabra, podamos descubrir la palabra recorriendo ese velo que muchas veces se ha interpuesto en esta situación tan importante. Alabemos a Dios. Muy bien, el tema, ministerio de la mujer cristiana. Los versículos que hemos leído y que nos muestran aparentemente que en el Nuevo Testamento encontramos que hay, vamos a decir, unas 3 áreas bíblicas y sobre todo 2 partes que fueron dirigidas a 2 congregaciones de aquel entonces, a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Corinto, no a las demás. ¿Por qué a estas iglesias? Hoy vamos a aprender por qué. Y aparentemente en 2 versículos, o más bien 2 capítulos de 2 libros de la Biblia, dirigidas a estas 2 congregaciones, aparentemente ahí está el problema de que la mujer no puede aspirar ni tampoco ser ministro del Señor, portando un llamado al deber y al servicio en el reino de Dios. Sin embargo, hoy vamos a descubrir a la luz de las Escrituras y con referencias bíblicas en sus originales griegos y contextos, que realmente estos versículos que aparentan negar la eficacia de el ministerio en la mujer cristiana, en realidad son versículos que más bien respaldan que toda mujer debe, abierta y con toda libertad, servir en el reino de Dios, su iglesia, a través de un ministerio. Esperamos que hoy todos podamos poner atención y les pedimos que envíen sus comentarios también, hermanos. Si Dios te ha dado alguna revelación, algo, escríbelo y con todo gusto estaremos respondiendo a toda esta situación referente al tema titulado El ministerio en la mujer cristiana. Bendigamos a Dios. ¿Estamos preparados todos para entrar a este mover de la palabra? Amén. Amén. Si es así, Dios te bendiga. Pedimos que tome su pluma, cuaderno, sobre todo su Biblia, y muy atento a las imágenes que estaremos presentando. Esto nos ayuda para apreciar de cerca la palabra, la enseñanza y sobre todo este mover documentado en la palabra y a través de esta amplia y profunda exposición bíblica. Repito el tema, ministerio en la mujer cristiana. Hoy estaremos hablando como introducción de algunas cuestiones que tienen que ver con este tema tan controversial. Y quisiera iniciar mencionando que en los estudios pasados que estamos terminando, hablábamos sobre el reparto y ejercicio de los dones ministeriales. Ya hablamos sobre los dones ministeriales.
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos y un vasto grupo de también llamados dentro de lo que son ayudas y gobernaciones. Sin embargo, aclaramos también en los estudios pasados de que la iglesia no es una institución política ni un club social ni una organización, es un organismo viviente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Lea lo que está ahí en su pantalla. La iglesia se compone de muchos miembros y cada creyente, hijo de Dios, es un miembro en la iglesia que fue puesto en el cuerpo y llamado para un propósito definido. Dice, es como un cuerpo compuesto de muchos miembros, donde un solo miembro no puede hacer las cosas solo. Mi mano no es única, bueno, es única en el sentido de que es un miembro con una función específica, pero no es solitaria, ni tampoco se puede valer por sí misma. El cuerpo, compuesto de muchos miembros, todos, para ejecutar cualquier acción, requiere de todos los miembros del cuerpo, todos. Así el cuerpo de Cristo no puede ninguna persona solamente o solitariamente desarrollar todas las áreas que corresponden a la expansión del reino de Dios, o solo el pastor asumir todo el trabajo de la iglesia. Muchas de las veces este fenómeno está sucediendo en las iglesias, donde la iglesia se mueve arriba de la carreta y el pastor empujando solo la carreta y perdiendo la dirección, cuando lo ideal y correcto es el pastor guiar la carreta, la iglesia en general, unos empujando y los otros vigilando el buen avance de la carreta, junto con los ancianos, diáconos. Y aunque esto para muchos pareciera inaceptable, también incluyendo apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Porque ningún profeta, evangelista, pastor y maestro puede estar por encima también de una cobertura eclesiástica. Es una realidad, valga la redundancia. Todos debemos sumarnos a empujar y vigilar el avance de la obra del Señor. Ahora, encontraremos que de acuerdo a la palabra del Señor, en ambos testamentos se describe el papel importante de la mujer, diciendo: derramaré mi espíritu y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. En Joel 2:29 refiere a la palabra, dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La palabra siervos, traducido a nuestro español, es servidores, servidores y servidoras, hombres y mujeres. Dios no hace acepción de personas del sexo femenino y masculino. Aquí la palabra envuelve a ambos grupos, hombres y mujeres, mujeres y hombres. En Hechos 2:17 dice: y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Para los que dicen esto fue para el Antiguo Testamento,
Pues ahora veamos lo que dice el Nuevo Testamento. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros viejos verán visiones y sueños también. Qué maravillosa es esta palabra, ¿no les parece? Pero no todo termina ahí. Mujeres en la Biblia, ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a hacer un poquito de historia y navegar por el mundo a través del tiempo, a través de varios factores, usos y costumbres, las religiones a nivel mundial, la iglesia neotestamentaria, pero sobre todo lo que dice la Biblia. Desde los tiempos bíblicos encontramos, porque el asunto de la participación de la mujer dentro de la iglesia como siervas es un asunto de toda la Biblia. No está estrechamente ligado a un acuerdo, a un pensamiento, a una idea, a una filosofía o a un gremio eclesiástico. La Biblia habla que desde los tiempos bíblicos la mujer judía ha ocupado cargos de liderazgo y respeto, los cuales se pueden constatar al repasar la narrativa bíblica. Y así vemos a mujeres con mucho poder dentro del núcleo familiar como también eclesiástico, o dentro del pueblo hebreo como Rebeca, Raquel, profetisas y líderes como María y Débora, valientes como Judith y Esther, que figuraron en grandes victorias del pueblo hebreo, sin olvidar una mujer que inclusive figuró en el mundo del Antiguo Testamento dentro del pueblo judío siendo una mujer gentil, y me refiero a Rahab de Jericó. Y la lista se hace enorme, pero yo quisiera, antes de enumerar referencias bíblicas, hacer un poco de historia narrado a través de 5 aspectos en referencia al ministerio de toda mujer, o de mujeres justas, cristianas y entregadas a Dios. Rahab es vamos a poder decir, el prototipo de la mujer neotestamentaria, de tal manera que entonces envolvemos Antiguo y Nuevo Testamento en término a este aspecto, y vamos a hablar de 5 aspectos que hacen referencia al ministerio de la mujer, bien o mal, aceptado o desechado. Y vamos a hablar del primer aspecto, que tiene que ver con lo que en la historia de la iglesia llamaremos usos y costumbres en los tiempos bíblicos. De hecho, hay varios libros, por lo menos 3, uno de ellos que dice usos y costumbres de las tierras bíblicas, usos y costumbres en los tiempos bíblicos, usos y costumbres en la mujer del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y narran una serie de cambios y transformaciones que no se puede uniformar las mujeres del tiempo de los patriarcas con los tiempos cercanos a la historia de Jesús o en los días de Jesús, ni mucho menos en los tiempos actuales. A través de los tiempos bíblicos, referente a los hebreos y gentiles, las tradiciones, que son costumbres, han sufrido un sinfín de cambios y transformaciones en los pueblos, adoptando costumbres y estilos diferentes, que con el paso de los años, todo esto ha influido en las formas del vestir, así como en las cuestiones de los asuntos religiosos. Y aquí incluyo, y esto influyó y ha influido también en torno al ministerio
en la mujer de Dios. Es decir, los usos y costumbres, las tradiciones, los dogmas y toda esta serie de situaciones ha influido haciendo una aportación, ya sea para desechar o aceptar que la mujer puede aspirar a servir en el reino de Dios, ya sea en los tiempos del pueblo judío o hebreo, o en el tiempo de la iglesia cristiana. Segundo aspecto, el judaísmo. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo se deriva de los judíos, por eso se le llama judaísmo. El judaísmo en realidad es una aplicación, un modismo que corresponde a cuestiones de creencias religiosas que tiene que ver con los judíos. De ahí nace el judaísmo. Quiero leer textualmente esto, lea conmigo. Dentro de las religiones, de las religiones del judaísmo, existen diferentes plataformas, como son los judíos ortodoxos, que son demasiado conservadores, o diríamos más conservadores, muy apegados a sus tradiciones y costumbres. Judíos conservadores y otros reformadores o reformados. Se basa principalmente, o se basan sus creencias en el Pentateuco, que se llama la Torá. La separación del cristianismo con respecto al judaísmo, es decir, cuando viene Jesús, establece su iglesia y viene todo el mover de la iglesia cristiana y todos los pastores, apóstoles y ministerios en la iglesia, costó bastante y ha costado hasta hoy en día la separación del cristianismo con respecto al judaísmo. Y estas separaciones o identidad del cristianismo para no quedar envuelto en el judaísmo no se produjo de manera simple ni rápida, ni de la noche a la mañana. No consistió en tan solo un solo hecho, sino fue un proceso que tardó varias generaciones, diríamos años, cientos de años, milenios, en separarse, y fue un proceso doloroso que trajo consigo rechazo, persecución y muerte a los cristianos que se convertían al cristianismo, porque tenían que renunciar al judaísmo. A todo eso sumamos que para los apóstoles y pastores de ese entonces, sobre todo del siglo I, no fue una tarea fácil. Fue muy difícil de poder separar el judaísmo del cristianismo y poder ir estableciendo las doctrinas de la gracia, las que conocemos como las doctrinas neotestamentarias, y también el poder aceptar el rol del ministerio de la mujer, pues hubo gran oposición por causa de las estructuras del judaísmo, cuestiones que Jesús mismo rechazó y que por esto fue rechazado y condenado y le costó la vida, muriendo por infringir estatutos del judaísmo. Y posteriormente la misma iglesia del comienzo del siglo I sufrió también persecución severa y aún muerte, también por convertirse al cristianismo. Entonces encontramos que cristianismo y judaísmo fue una batalla que hasta hoy en día permanece en pie. En ese entonces imperaba un vasto número de religiones, hablando dentro de los judíos y del mismo judaísmo, grupos religiosos que estaban estrechamente agarrados y atados y atorados en costumbres, ritos, tradiciones,
dogmas y aparentemente mandamientos que Jesús reprobó y que lo llamó mandamientos de hombres, ideologías humanas, que aunque parecía que se desprendían de los 10 mandamientos, que es el decálogo, el que Dios le dio a Moisés, pero que realmente fueron añadiduras que los hombres mismos religiosos de ese entonces, los fariseos, saduceos, esenios, los celotes, y había otras más, pero estas eran las 4 principales agrupaciones religiosas, imperaban y formularon y escribieron miles de mandamientos que ellos trataron de arroparlos dentro de los 10 mandamientos, los cuales Dios los reprobó. Y yo quiero decirle que Jesús no violó ni desechó los 10 mandamientos. Él no infringió en su ministerio durante los 3 años y medio. Más bien, lo que él rechazó, y que para estas agrupaciones religiosas Jesús infringió mandamientos, pero más bien eran ideologías humanas, y por eso Jesús fue rechazado y fue crucificado. La iglesia y los líderes cristianos, los apóstoles, también fueron perseguidos por estas razones, y muchos fueron muertos, no por el imperio romano, sino por los principales sacerdotes. No olvidemos que no fue Roma quien ejecutó, o más bien mató a Jesús. Roma lo ejecutó, pero realmente quien lo orquestó y lo hizo de manera intelectual fueron los propios judíos, al frente, encabezando los propios líderes religiosos. Qué irónico es esto, ¿no le parece, hermano? De tal manera que hoy en día, después de 2000 años, cuando los apóstoles, a través de tantos desvelos y tantas reuniones de concilio, abrieron ese margen, el cual Cristo había derrumbado esa pared y dividido esa división, para que la mujer entrara en el rol del servicio de la obra del ministerio. Después de 2000 años, es irónico, triste, y yo diría reprobable, que hoy en día cuántas organizaciones y líderes religiosos siguen organizando concilios para determinar si la mujer puede pararse a predicar, leer la palabra, testificar, cantar, evangelizar, profetizar, cuando Jesús dio puerta abierta a esto. Y Pablo tampoco lo reprobó. Hoy en día suena para muchos hasta falta de educación y respeto que se envíe una carta, una misiva, donde en el matrimonio se nombre en primer lugar el nombre de la mujer, porque es la pastora, y el varón no se omite, pero queda en segundo lugar. Para hoy en día, para muchos esto suena irrespetuoso y desechado, apoyado en la Biblia. Sin embargo, Pablo, él se arropó en los principios de la palabra, respetando los principios de autoridad. En más de una ocasión, él mandó misivas o cartas donde la mujer, que era la líder en la iglesia, pone su nombre y enseguida el nombre del esposo. ¿Se da cuenta de esto? Pablo no tuvo ese problema. Entonces, el creer que Pablo reprobó que la mujer adopte y reciba y atienda al llamado al ministerio es falso, sin sustento bíblico. Alabe a Dios. Tercero, y en esta parte encontramos algo muy importante. Mire, lea conmigo. Las iglesias evangélicas. El primer aspecto, estamos hablando de usos y costumbres. Ahí empezó un problema. Segundo, el judaísmo, porque ahí nació en Jerusalén la iglesia, en medio envuelto de ideologías del judaísmo, religiones
que en ese entonces habían. Ya he mencionado algunas de ellas. Cuarto, el cuarto aspecto es que este problema continúa en las iglesias evangélicas. La iglesia evangélica de nuestros días también mantiene un amplio espacio de divisiones en torno a la interpretación de las escrituras y en torno al ejercicio de la mujer en el ministerio. Hoy en día, después de 2000 años, muchas organizaciones siguen rechazando abiertamente que las mujeres puedan profesar sirviendo en el ministerio dentro de sus congregaciones, alegando y tomando como referencia algunas 2 o 3 referencias bíblicas que Pablo mencionó, una a Timoteo y otra a Corinto. Eran 2 referencias donde cuando Pablo habló esto, más bien él, más que reprobar, estaba corrigiendo anomalías en estas 2 congregaciones, Éfeso y Corinto. Grábese estos 2 nombres de estas 2 congregaciones en esos lugares. Quinto, la Biblia. ¿Qué dice los usos y costumbres? ¿Qué dice el judaísmo? ¿Qué dice las religiones del mundo, como el catolicismo, luz del mundo, mormonismo, testigos de Jehová, el islam, que son los musulmanes con el pueblo árabe, en torno a si la mujer puede aceptar el llamado, atenderlo al ministerio? ¿Pero qué dice la Biblia? Pues bien, la Biblia, yo lo que puedo expresar es de que hay que revisar y estudiar lo que la Biblia enseña tocante y referente al ministerio de la mujer dentro de la congregación. Porque si lo estudiamos de fondo, encontramos que la Biblia no se contradice. Pablo no se contradice. Jesús no se contradijo, ni tampoco violó y reprobó la ley de Dios. Lo que él reprobó y rechazó fueron los conceptos humanos de los líderes religiosos de esa época. Bendiga a Dios. Qué maravillosa es la palabra, ¿no le parece, hermano? Hay un principio antes de continuar en la palabra. Y es algo que yo quiero enumerar o mencionar. El Señor Jesús mandó hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también que se predicase el Evangelio a toda criatura. Pero hoy yo hago la pregunta: ¿a quién fue dado ese mandamiento? ¿Acaso a los varones solamente? ¿Y excluyó a las mujeres? No. ¿Acaso el predicar queda confinado a un púlpito? Yo creo que no. El hecho de que hoy yo use un púlpito, yo quiero decirle que mi mayor campo de acción de mi predicación no es un púlpito, porque esto es tan limitado que lo estoy haciendo 2 días por semana solamente. Pero donde estoy, a donde voy, compro tacos, compro en las tiendas, tengo una amistad con las personas, comparto con alguien, yo estoy dando testimonio, predicando, haciendo honor al llamado que Dios puso en mi vida, no solo como pastor, ministro, líder, apóstol, profeta o lo que Dios puso en mi vida, sino porque es mi responsabilidad predicar el Evangelio. Así es que podemos a la mujer prohibirle que predique para que el mundo sea ganado para Cristo. De ninguna manera, porque limitarle que cierre su boca o que atienda al llamado ministerial sería confinar en un mayor porcentaje del 50% a voces hablando y manos trabajando para que el reino de Dios se establezca. Yo diría que esto no es otra cosa que obra de Satanás, querer callar, cubrir, desaparecer, apachurrar el ministerio de la mujer, porque sabe que la mujer
es un gran ejército que Jesús en sus 3 años y medio lo supo aprovechar al 100%, y eso también valió para que su ministerio se expandiera en toda la tierra de ese entonces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que callar y prohibir que la mujer ejerza el ministerio es limitar en más de un 50% de manos dispuestas al trabajo de la obra del ministerio de la iglesia. Y no olvidemos que según las estadísticas, esto yo lo enseñé en las escuelas hace muchos años, aprendí que en las estadísticas de los nacimientos son más los niños que nacen que las mujeres, pero en cuestión de estadísticas de muerte son más los hombres que mueren que las mujeres, de tal manera que el resultado es que dentro de lo que es un censo global mundial son más mujeres que hombres, porque los hombres son más propensos a morir en accidentes, en pleitos callejeros, en riñas, en borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la mujer la que sobrevive y el porcentaje es mayor. ¿Qué quiere decir? Que entonces prohibir que la mujer hable, predique y tenga su aporte a través de un ministerio es limitar que el evangelio de Cristo sea expuesto al mundo entero. Yo no lo creo. Yo no creo que la mujer no puede ejercer un ministerio. Lo digo como ministro con la Biblia en mano. De tal manera que hoy yo pudiera desafiar, de acuerdo a la palabra, que podamos enumerar razones y causas por lo que una mujer no debe de ejercer el ministerio dentro de la iglesia, pero que sean razones y verdades respaldadas en la Biblia. Yo no las he encontrado, porque más bien, a decir verdad, si vemos en la Biblia, son más las mujeres que han profetizado, anunciado el evangelio de Jesús, que los hombres. ¿Quiénes son los que más oran en la iglesia? Las mujeres. ¿Quiénes son las que más saben y leen la Biblia? Las mujeres. ¿Quiénes son los que más ocupan las sillas en las iglesias? Las mujeres. Yo no conozco una iglesia, en mi experiencia como pastor, donde no haya estado una iglesia que hay 50 mujeres y 20 hombres, 100 mujeres y 5 hombres, y esos hombres descuidados, sin orar, ignorantes de la palabra y rechazando el llamado que Dios está poniendo en sus vidas. ¿Se da cuenta de esto? Yo alabo a Dios por las mujeres, porque gracias a las mujeres las iglesias están fortificadas. Perdóneme alguien si digo esta verdad, pero no diré como Pablo: no os alabo, varones. No a nivel general, pero sí el grueso de los varones. Y lamentablemente también los pastores, porque hay muchos pastores descuidados, irresponsables e ignorantes de la palabra. ¡Qué tremendo es esto! Entonces, ¿cuáles son las razones para desechar que la mujer no ejerce ni puede ejercer el ministerio dentro de la iglesia? Presente usted razones en la Biblia y encontraremos que página tras página veremos las mujeres marchando en un incontenible y poderoso ejército de Jesús y de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Gloria a Dios. No estoy enojado, pero sí, ni tampoco emocionado. Estoy alegre porque hay manos dispuestas. Así es que, mujer, levántate. Levántate. Tu ministerio no se limita a un púlpito, es en el mundo entero. Vamos a seguir adelante. Vamos a hablar un poquito de historia. Hoy ni siquiera estamos entrando allá a descubrir el mundo de la lista de las heroínas y de mujeres. Quizás lo haremos hasta el tercer estudio. Pero hoy estamos hablando un poco de historia.
En la historia encontramos que la historia ha dejado una terrible huella en torno a oprimir, rechazar y casi hacer invisible a las mujeres, negándoles sus valores y también sus principios espirituales y del llamado al ministerio. Sea en el mundo judío, en el mundo pagano o en el mundo cristiano, en las tres áreas. Mire, por ejemplo, históricamente se dice que las mujeres de Macedonia, estas eran mujeres gentiles. Macedonia era una región gentil. Se dice que las mujeres tenían un poco mejor suerte que las judías. Ellas construían templos, fundaban ciudades, entablaban combates con ejércitos, inclusive también peleaban como soldados en el ejército y defendían fortalezas. Podían actuar como regentes y cogobernantes. La palabra regentes quiere decir que ellas podían asumir un cargo de autoridad de un reinado cuando el rey moría y quedaba un niño hijo que adoptaba la corona, pero la mujer, sea la madre o una mujer cercana, figuraba como regente, es decir, que mientras el niño era pequeño, ella gobernaba abiertamente. Los hombres admiraban a sus esposas. Estoy hablando de mujeres en Macedonia. Hoy en el mundo cristiano, los hombres rechazan a las mujeres. El judaísmo igual, ahorita va a descubrir algo terrible. Los hombres macedonios admiraban a sus esposas e inclusive nombraban ciudades en su honor. Tesalónica es un ejemplo de esto. Y en dicha ciudad las mujeres tenían derechos cívicos hereditarios. En la historia bíblica del Nuevo Testamento encontramos una mujer de negocios. Era macedonia, su nombre Lidia. Dice que fundó la iglesia que posteriormente Felipe pastoreó. Pero no fue Felipe el que la fundó, fue una mujer de Macedonia. Oiga, qué tremendo, ¿no le parece? Por eso Pablo inclusive la tenía en alta estima. Alabe a Dios. Gócense, hermanas, en la fe. Las mujeres dentro del judaísmo, aquí la historia cambia radicalmente. Las mujeres hebreas eran las más pobres en relación a sus derechos sociales, familiares y religiosos, inclusive culturales. No podían pedir el divorcio por ninguna causa, aunque el varón fuera causante de la ruina o de inmoralidad o de adulterio. La mujer no tenía derecho a pedir divorcio, es decir, no podía repudiar a su esposo. El esposo sí podía repudiarla, hasta apedrearla públicamente, pero el esposo no. Fíjese qué terrible es esto, ¿no le parece? La mujer no podía por ninguna causa pedir el divorcio, no tenía derechos hereditarios, no podía aspirar a ninguna posición dentro de la política, el hogar y la religión hebrea. Su tarea estaba confinada únicamente a las responsabilidades del hogar. Las niñas judías eran prometidas, por no decir comprometidas en matrimonio por sus padres desde la temprana edad. Si padecían alguna hemorragia eran consideradas impuras. En los rituales del templo las mujeres permanecían hablo de las sinagogas, inclusive cuando la iglesia cristiana nace, Pablo inclusive en muchas referencias se está refiriendo a esto, porque Pablo, hermano, asistía no a un templo, cristiano, y asistía a las sinagogas. Cristo también lo hacía, porque vivieron en ese tiempo, hermano, en el mundo, del comienzo de la iglesia en Israel, solo existía una sola iglesia, era la de Jerusalén, no más. De tal manera que en los rituales y actividades aún del templo, las mujeres, ya hablando del cristianismo, aparecían o permanecían aparte y separadas y divididas de los hombres por una cortina
sin derecho a hablar. Pablo, por eso hizo mucha referencia a estas historias, que más que reprobar, estaba corrigiendo estas cuestiones ya para hacer cambios dentro del cristianismo. No olvidemos que en el siglo I había una cuestión donde se mezclaba y se confundían y costaba trabajo separar cristianismo y judaísmo. Era algo terrible, de tal manera que a los pastores les era complicado pastorear y a los apóstoles deliberar en sus concilios las doctrinas que regirían en el futuro, hasta nuestros días, las doctrinas de la plataforma fundamental. Por eso yo insisto, es irónico que hoy en día muchos líderes siguen tratando de configurar, corregir, enderezar cuestiones de la doctrina fundamental que a los apóstoles hace 2000 años ya lo hicieron. Es terrible esto, hermano, créalo, y está vergonzoso también. Algo más. Mire, ¿qué pasó o qué pasaba con la iglesia naciente en Jerusalén y después cuando vino una persecución? Que toda la iglesia se dispersó por todo el mundo de ese entonces. Bueno, surgieron más iglesias, muchas, pero el problema continuó con el asunto de ritos, tradiciones, dogmas, ideologías, costumbres y sobre todo situaciones del judaísmo. Pues bien, viene el tiempo cuando Jesús nace y a los 30 años da comienzo su ministerio. ¿Y qué sucedió con las mujeres que hasta entonces eran rechazadas? A continuación usted va a contemplar algunas cuestiones que yo traté de resaltar, cuestiones que en los tiempos de Jesús estaban sumamente terribles, pero con el fluir del ministerio y comienzo del ministerio de Jesús, muchas de esas cosas el Señor Jesús las rechazó, las reprobó, hizo caso omiso de eso, echándolas a un lado, y fue criticado y muerto por eso. Pero ¿qué sucedió durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús? Bueno, encontramos que durante el primer siglo la nación judía era gobernada por una poderosa élite religiosa de fariseos, saduceos, esenios y celotes, todos enrolados al judaísmo. Cada una de estas religiones, o sectas más bien, religiosas, tenían cosas en común, pero diferían en algunas cuestiones. Algunos creían en los ángeles, otros no creían en los ángeles. Algunos aceptaban ciertas costumbres del judaísmo, otras diferentes. Y era un pleito entre estas sectas del judaísmo. Era como hoy en día hablar del poder del Vaticano moderno, donde las mujeres en aquel entonces, y yo diría que hoy en día sigue este asunto, eran prácticamente invisibles, es decir, sin ningún poder y presencia alguna dentro de la religión, y divididas de los hombres al punto de echarlas fuera, aplastarlas, desecharlas, al punto que inclusive hay culturas hoy en día de países donde la mujer inclusive se dice que es inferior a los hombres. Inclusive hay un país que no diré el nombre, donde ellos afirman que la mujer está a la altura de los animales. Eso es algo terrible, es algo bien terrible, pero es la realidad. Pero las iglesias, desafortunadamente, muchas veces no están lejos de esta realidad. Por eso, en el tiempo de Jesús había esta terrible situación, pero con la venida de Jesús todo esto cambió, derrumbando Jesús esa pared
que dividía a los hombres de las mujeres. Se quitó el velo. No olvide que con la muerte de Jesús, ese velo que dividía al lugar santísimo del lugar santo se rompió. Y posteriormente Dios, hablando dentro de lo que es el mundo de las doctrinas neotestamentarias y el mover de la sociedad dentro de las iglesias, Dios habla en su palabra que toda división desapareció. Ya no habría más judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos iguales. ¿Quién lo dice? La palabra, no lo digo yo. Pablo lo dijo, Jesús lo dijo. Jesús, hermano, con su venida cambió esto, derribando esta separación, este muro, de tal manera que Jesús, dice la palabra de Dios, que Él sanó a la mujer con flujo de sangre, que para los en el judaísmo esto era inadmisible, digno de rechazar a las mujeres. Derribó mandamientos humanos añadidos al decálogo, sanando a enfermos en el día de reposo. Y los religiosos lo reprobaron, diciendo: infringes el mandamiento de Moisés. Pero no estaba infringiendo el mandamiento de Moisés, sino los mandamientos de los religiosos. Y él llegó a decir: alguien mayor que el templo está aquí. Alguien mayor que Abraham y que Moisés está aquí. Y él afirmó diciendo: y ese soy yo. Oiga, qué glorioso, ¿no les parece? Estuvo rodeado de un vasto número de mujeres, más que hombres, porque los hombres corrían a la primera de cambio. Mujeres hacendosas y poderosas en la política, y que respaldaron su ministerio económicamente y dieron testimonio de su persona como Mesías al mundo de ese entonces. Tanto que la propia esposa de Poncio Pilato, ¿alguien se acuerda de su nombre? Claudia. Dice, ella dio testimonio de Jesús. Inclusive trató de impedir que Poncio Pilato se entrometiera en los asuntos del juicio contra Jesús. ¡Qué tremendo esto, hermano! ¡Alabe a Dios! Jesús dio la bienvenida a los discípulos, a las discípulas femeninas en su entorno, para que escucharan ahí sentadas sus enseñanzas sobre Dios el Padre y la palabra, junto con los discípulos masculinos. Él no hizo acepción, no dijo mujeres para allá, hombres para acá. Ahorita solo hombres, las mujeres en otro turno. No hizo separación. Oiga, qué maravilloso, ¿no le parece? Qué emocionante es la palabra. Yo me gozo en esto, hermano. Y usted dirá, pero ¿por qué se goza si usted es un hombre? Por eso, porque Dios da la bienvenida a las mujeres. Todo esto era verdaderamente inusual en ese entonces. Me refiero a lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo para ese entonces era inusual, era inaceptable, impensable que alguien lo pudiera hacer. Y solo uno lo pudo hacer. ¿Quién fue? Jesús. Ya que las mujeres normalmente no se podían dirigir a los hombres en público, y mucho menos andar por los caminos con ellos. Jesús desafió los preceptos de los tiempos de aquel entonces. O sea, hablo de los preceptos patriarcales establecidos en las costumbres judías, que las mujeres cananeas y samaritanas debían de ser repudiadas, y Jesús las repudió. Al contrario, hasta se sentó a hablar con ellas. De tal manera que la samaritana dijo: pero ¿por qué me diriges la palabra? ¿No sabes que entre judíos y samaritanos no hay comunicación? Y Jesús dijo: deja eso a un lado. Dame de beber, tú dame de beber. Pero Jesús no es que tuviera sed, tenía sed de predicar el mensaje
Alabado es Dios. Y la mujer aceptó el mensaje y ni tarda ni perezosa corrió y conquistó a toda la ciudad. Y dijo: vengan, porque he hallado a alguien que es el Mesías. Me ha dicho toda la verdad. Se convirtió en una gran evangelista. Pues yo atribuyo a una evangelista porque convirtió al pueblo, hermano. Mire que qué maravilloso. Pero también el judaísmo se enseñaba que los hijos pródigos deberían de ser desheredados y desechados. Los hijos pródigos quiere decir los hijos rebeldes. Y Jesús dijo lo contrario. En la parábola del hijo pródigo lo aceptó y da la enseñanza que el padre amoroso lo acepta, hace fiesta, pone anillo en su mano, lo viste con la mejor túnica y se goza. Que los hombres adúlteros no podían ser acusados ni apedreados, cuando una mujer sí podía ser repudiada y apedreada. Y Jesús condenó a los hombres, llamándoles idólatras, adúlteros, a los propios rabinos, fariseos y líderes y escribanos. Los confrontó y los reprobó, diciéndoles y llamándoles hipócritas, pecadores, sepulcros blanqueados. Ponen cargas, como diciendo, han puesto cargas de sus propias ideologías que ni siquiera ustedes pueden llevar. Generación de víboras. Qué terrible. Qué terrible, hermanos. Alabe a Dios. Gloria a su nombre. Lea lo que dice ahí, hermanos. Yo debo de tomar un poco de agua. Qué tremendo está, hermanos, ¿verdad? ¿Qué les parece todo esto? Las hermanas deben de alabar a Dios porque están siendo ministradas. Podemos continuar. La mujer samaritana se convierte en misionera, logrando que todo un pueblo crea en Jesús. Jesús escuchó, estoy hablando de lo que Jesús, o lo que sucedió durante el ministerio de Jesús en torno a las mujeres. Jesús escuchó y alabó a la mujer cananea por su profunda fe en Dios. Alguien dirá: ¿y quién es la mujer cananea? Eso se lo dejo de tarea porque yo no puedo decirles todo. Usted tiene que también aprender a abrir la Biblia. María Magdalena, a la que le sacaron 7 espíritus inmundos, derrama el ungüento perfumado en los pies de Jesús. Y esa acción, para empezar, no le gustó a Judas porque era ladrón, y después tampoco le gustó a los escribas y fariseos hipócritas y a la gente de ese entonces. Esa acción fue reprobada era reprobada por el judaísmo, y por eso a los que ahí estaban presentes, que conocían todo eso, reprobaron ese acto, llamando a esa mujer pecadora, cuando Jesús la había liberado y la había perdonado, y ahora era una hija de Dios. Así lo llama la Biblia. Así lo llama la Biblia. El hijo pródigo de la palabra, ya lo dije, el Padre, el Señor así lo enseñó, que el Padre lo reciba con amor, lo vista de vestiduras de honor, ponga anillo en su mano y haga una gran fiesta a la llegada de su arrepentimiento. Y hoy en día lo que las iglesias hacen, empujada por sus líderes, es: desechen a los pecadores, desechen a las mujeres. Todo esto que estamos mirando era contrario a las tradiciones de los judíos, y Jesús cambió esta panorámica. Por eso fue rechazado y también fue crucificado y muerto. Vayamos a los evangelios. ¿Qué sucedió? En los 4 evangelios se muestra a María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago. En la edad de la Biblia o en los evangelios se hablan de muchas Marías, y siempre que lea usted
el nombre de una María no confunda con las otras. Hay muchas Marías. Hay muchas. María, la madre de Jesús. María, la hermana de Lázaro. María Magdalena, la que ungió los pies. Bueno, la lista se hace grande, hermanos. María, la madre de Santiago, otra María. Y José y Salomé, las otras mujeres discípulos que acompañaron a Jesús hasta su muerte, las que ungieron y enterraron su cuerpo, las primeras en ver la tumba vacía. Estamos hablando de la acción de las mujeres en torno al ministerio de Jesús. Y fueron mujeres las primeras que experimentaron la presencia del Cristo resucitado. Aleluya. Todo esto estoy hablando de principios fundamentales del ministerio de Jesús. Y los hombres brillan por su ausencia. Ningún hombre estuvo presente hasta la muerte de Cristo. Pedro ni siquiera empezaba, tampoco, tan apenas había sido arrestado Jesús, y él ya lo estaba negando y corriendo para esconderse. Todos encerrados, con la puerta bien atrancada, con doble cerrojo, y las mujeres ahí presentes, Amén. Amén. ungiendo el cuerpo de Cristo, sepultándolo, visitando la tumba que ya ni estaba ocupada por el que había muerto, porque ahora estaba resucitado, y lo que vieron no fue a Jesús sino a un ángel dándole las nuevas. Amén. Y después, viendo al Cristo resucitado, las primeras que vieron a Jesús resucitado no fueron hombres, fueron mujeres. Y la lista, mujeres, 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 se vuelve repetitivo. Entonces, ¿qué de los hombres? Cabe subrayar que al principio los discípulos ni siquiera creyeron al mensaje de que Cristo había resucitado, por el hecho de que ese mensaje lo habían dicho mujeres, aunque al final lo creyeron cuando lo vieron ya. Pero esta historia se repite hoy en día. Si una mujer predica, rechazada, vetada, reprobada, porque lo está diciendo una mujer. Se sigue repitiendo este cuadro, hermanos, porque una mujer hable y predique como es mujer, como la mujer va a enseñarme a mí, varón. Que la mujer, está dicho en la palabra, calle en la iglesia, porque no le permito a la mujer enseñar en la iglesia. ¿Así dice la Biblia? No, así no dice. No, voy a rectificar, porque no permito a la mujer enseñar al varón, pero no a la iglesia. Ahí diciendo, no permito a la mujer enseñar a su esposo. Este cuadro, ahorita lo vamos a ver, está bien controversial. Esta carta que Pablo aquí habla, más que la mujer ante la iglesia, es una referencia al rol matrimonial. Así lo es. Es tremendo esto. Este hecho, hermanos, hasta hoy en día sigue dando mucho que desear. Miren, alabe a Dios. Gloria a su nombre. Bueno, esta lámina está un poquito complicada, la configuré pero está desconfigurada, pero lo voy a leer. Quiero decirle que ya con la venida de Jesús, cuando rompe esa cortina de división, dejaron de existir los privilegios que hasta este entonces eran solo exclusivos a los hombres. Ahora también lo podían aportar las mujeres. Los esclavos ahora, hombres, mujeres, esclavos libres, ricos y pobres, ahora cambió. Los esclavos ahora eran libres y podían ser nombrados pastores de los que antes fueron sus amos y señores, para tener los mismos privilegios. Las mujeres ahora podían participar también de los trabajos del ministerio, aún del pastorado.
Y en el matrimonio, la mujer podía ser el pastor, la pastora, y el varón su ayudante. Esto es bíblico. Vamos a dar referencias bíblicas, no lo estoy inventando yo. Pablo el apóstol escribió en sus cartas diciendo, 1 Corintios 11:16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y agregó diciendo en 1 Corintios 9:5, ¿no tenemos acaso nosotros el derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Lo que aquí Pablo está hablando era de que realmente las mujeres podían también tener un rol a la altura de los varones. ¡Qué maravillosa bendición! La oposición al liderazgo de la mujer en la iglesia. Desde el primer siglo de cristianismo hasta nuestros días, el liderazgo de las mujeres ha tenido una gran oposición por parte de los líderes, de las organizaciones eclesiásticas, apoyándose en algunas recomendaciones, correcciones e instrucciones que escribió Pablo el apóstol y que aparentemente Pablo estaba negando el derecho del ministerio en una mujer. Pero todo esto es el resultado de una mala y carente interpretación de las Escrituras a la luz de la palabra de Dios, al punto que todos estos argumentos se ven respaldados sobre estas aparentes premisas: que la mujer se debe dejarse de instruir en silencio con toda sumisión, que no tolero que la mujer enseñe ni que tome autoridad sobre, no dice la iglesia, sobre el marido, que esté callada. Si tiene algo que preguntar, que la pregunte a su marido en su casa, que esté sujeto, que esté sujeta. Pero aquí es la mala interpretación a todo varón líder, y esto no es lo que Pablo dijo. La Biblia dice que esté sujeta a su marido, no a su pastor. Bueno, a los pastores, pues la iglesia toda en general tiene que estar sujeta, y los pastores a Dios. Pero aquí estamos hablando del rol matrimonial, y otra cosa es el rol de la iglesia. Que viva sumisa. ¿Sabe usted lo que significa sumisa? Agachada, sumida. Que esté sujeta en todo. Eso no dice la Biblia. Como que dice que el marido, pues no vas a la iglesia, y la mujer, pues me voy a sujetar, es mi autoridad. Que tómate una cerveza, pues me la voy a tomar, pues es mi autoridad. Sujeta en todo lo, diga una palabra por favor, sujeta en todo lo espiritual y honesto e íntegro, pero no lo que está fuera del concepto bíblico. Bendito es Dios. Argumentos que se enumeran: que Dios creó a los hombres y a las mujeres con diferentes características. Esto está muy bueno, a mí me gusta mucho. Fuerza y deseos. Repito, que Dios creó a los hombres y a las mujeres con diferentes características. O sea, que pues es claro que el hombre y la mujer somos diferentes. El hombre es mujer, es hombre, y la mujer es mujer. Pero aquí dice que es diferente en características, claro, en fuerza y deseos, claro, y que estas diferencias explican por qué la mujer no debe de acceder a los roles de liderazgo cristiano, que atribuye estas diferencias percibidas a expectativas culturales y sociales impuestas sobre los hijos desde la niñez hasta la edad adulta. Esto lo llamo machismo. Que las diferencias físicas y las típicas funciones biológicas entre hombre y mujer, pero sobre todo a la mujer, la limitan a asumir un liderazgo en la iglesia. Como yo diría, como que se me antoja decir, como que la mujer pues no puede cargar una piedra de 50 kilos y el hombre sí, porque está fortachón. En las Escrituras nunca se hace referencia entre un hombre y una mujer en torno al reparto de los dones, ya sean espirituales, ministeriales, por las razones antes ya mencionadas. Pablo escribió que no hay diferencia entre hombre y mujer en el Señor. En el matrimonio sí, pero no en el Señor o en la iglesia.
como diciendo que Dios no mira estas diferencias que he acabado de mencionar, ni hace excepción de sexos entre hombre y una mujer. Ministerio implica, dicho de otra manera, ¿qué es ministerio? Y sobre todo ministerio de la mujer. Bueno, ministerio lo explico. Ministerio implica servicio, disposición, entrega, obediencia, consagración, responsabilidad, santidad y espiritualidad. Estas virtudes son fuerza y son las vestiduras de honor de todo ministro. Pero aquí yo no encuentro por ningún lugar que ministerio implique cargar 100 kilos, gritar pero fuertísimo. Yo creo que hay mujeres que nos ganan. No encuentro eso. En Proverbios 31, 10 al 31, léalo en casa, aquí no lo escribí porque no cabe en esta página. La Biblia hace una amplísima descripción en torno a las virtudes de la mujer, pero sobre todo a la mujer sabia, virtuosa, íntegra, cristiana que ama a Dios. Es una clara alusión a las virtudes de la mujer, mujeres sabias que aman y profesan un servicio a nuestro Dios. Y uno de los versículos, es el 25, subraya diciendo: fuerza y honor son sus vestiduras, pero se refiere a la mujer. Amén. Pues estas virtudes corresponden también al ministerio, de tal manera que todo esto que la palabra acabo de mencionar, esta declaración que el varón es la cabeza de la mujer, por siglos se ha usado para malinterpretar y justificar la práctica de que el varón, su masculinidad, o por su masculinidad, el hombre es superior, porque es el que tiene más fuerza, el que puede gritar, oprimir, golpear y excluir a las mujeres en la iglesia del liderazgo espiritual. Suena como algo muy machista. 1 Corintios 11:12, porque así como la mujer procede del varón, aquí Pablo, fíjese que esto me gusta, me causa asombro, porque así como la mujer procede del varón, ¿acaso la mujer nació del varón? No. ¿Cómo a Pablo esto lo está explicando? Lo está explicando en la creación, que Eva surgió de el costado de Adán. Pero en la práctica de la iglesia del presente, el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Qué más explicación podemos dar, hermanos? Jesús dijo que Él procede del Padre y que su cabeza es Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que Jesús sea inferior al Padre, como más pequeño. Los testigos díganle esto y ellos sí lo creen. Dios grande y Jesús Dios pequeño, un diosito. Y Jesús forma parte de su naturaleza, es parte de la misma deidad. Así, en el matrimonio, el esposo es cabeza de la mujer, su autoridad. Pero eso no quiere decir que es superior a la esposa. En Dios, iguales. Ni uno ni más. Cada uno tiene su rol. Hay cosas que la mujer no puede hacer y el varón sí. Y hay cosas que la mujer puede hacer y el varón, por más que se esfuerce, no podrá hacerlo. Y los dos son mejor que uno. Fuerza y valor, entrega. Así es que una iglesia, un liderazgo, un concilio, donde hombres y mujeres van a la par, se constituye una iglesia de poder. Alabe a Dios. Como esposos existen roles diferentes dentro del matrimonio y del hogar. Para los que alegan afirmando que la mujer debe de preguntar a su marido en casa, esto Pablo lo hizo en referencia a la autoridad de una mujer ante su esposo. Que toda mujer calle no implica que debe vivir sometida a todo hombre, obedeciéndole y guardándole en silencio, entre tanto no esté un varón, como diciendo que si una mujer está predicando, profetizando, orando, pero que llega un varón,
porque había pura mujer, que se calle. Llegó el varón, quien sea, aunque no sea su esposo. Así no es. La Biblia dice que la mujer calle y se sujete a su esposo. E incluso la palabra calle quiere decir que esté dispuesta a aprender. Que se salvará engendrando hijos y nada más. Como diciendo, la mujer solo sirve para procrear y cuidar a los hijos. No es así. No. Interpretemos este pasaje bíblico. La mujer en su rol tiene una facultad importante de educar y crear, porque la mujer lleva a los hijos en su vientre, el varón no. Somos más descuidados. Que es un bajo frágil, como lo dijo Pablo. Algunos alegando que la mujer pues es sexo débil, ¿cómo va a ser líder? Y por eso no puede ejercer ningún liderazgo. Sin embargo, el ministerio servicio no corresponde a fuerza física, sino a fuerza de carácter. De otra manera, y aquí aplico lo que muchos ya se imaginaban, solo los hombres altos, fuertes y corpulentos podrían ejercer el ministerio, dejando a un lado a los varones flacuchentos, desnutridos, débiles, frágiles. Y aquí yo incluyo a todas las mujeres del mundo porque son más débiles. Yo seguramente no entraría en este rol de ministerio, hermanos, porque yo no puedo cargar 200 kilos. Pero hay otros hombres que sí, porque están muy fuertes y hacen mucho ejercicio, van al gym. Pero en eso no consiste el ministerio. Yo he podido ver en mi largo ministerio a muchos que ni tenían el llamado y se lanzaron al ministerio y corrieron a la primera de cambio, llorando inclusive, y corriendo, y muchos hasta yéndose al mundo, porque no entendieron lo que era el ministerio. Así es que hombres y mujeres sirven con carácter a la obra de Dios. Permítame terminar, por favor, permítame terminar todavía esta parte, ya casi terminamos, pero es importante para ya cerrar. Solo estas 3 láminas, rápido. La primera carta a Timoteo 2, del versículo 8 al 15 dice: quiero pues, son ya referencias, recomendaciones y ordenanzas a la iglesia, hombres y mujeres. Para los que creen, para las mujeres que creen que solo contra la mujer se le da duro, no es así. Pablo aquí habla de los dos sexos. Primero comienza: quiero pues, y juzgue usted hombre, y juzgue usted dama, qué tan entrones son los varones. Perdón por esta palabra, pero la debo decir. Quiero ser claro y abierto. Pablo dice: quiero pues, como diciendo, ordeno que los hombres oren en todo lugar. ¿Pero cuál orar? Porque no oran los hombres. Por eso Pablo está refiriendo esto. Yo creo que Pablo ya había dado cuenta que los hombres no oran. Y las mujeres sí, son más de oración, no todas. Algunas también tienen que orar, mujeres, porque somos descuidadas en esto. Pero la mujer es más sensible a este mundo espiritual, es más orientada. Los hombres no. Pero dice: quiero, como dice, recomiendo, pues por no decir ordeno, que los hombres, todos los hombres, oren en todo lugar, que levanten manos santas. Pero ¿cuáles manos santas si son tan pleitistas? Sin ira ni contienda. Pues son tan contenciosos los hombres. O sea, el sexo masculino tiene sus fortalezas y también sus debilidades. Aquí Pablo toca sus debilidades, pero también la mujer tiene fortalezas y debilidades, y aquí vienen las debilidades de la mujer. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Con pudor y modestia. Ropa decorosa, o sea, una ropa pues no como la de Michael Jackson, ¿verdad? Así toda extravagante. Y la palabra pudor y modestia significan 2 cosas. La palabra pudor, que cuando se vista, lo haga para agradar primeramente a Dios y después a su marido, y no a los hombres. ¿Por qué cree que las mujeres, perdón por lo que le voy a decir, incluyendo a las mujeres cristianas,
se atavían vistiéndose para exhibir su cuerpo, partes íntimas, aún en la iglesia, para despertar pasiones, porque el varón es fácil presa, el despertar pasiones humanas. Por eso Pablo recomienda que la mujer se vista de forma decorosa, con pudor, que cada vez que se vista cubra las partes de su cuerpo que puedan despertar lascivia en el sexo masculino. Y modestia. ¿Qué significa modestia? Con sencillez, no extravagante. No con peinados ostentosos, pero tampoco despeinada, ni con oro, perlas, ni vestidos costosos. O sea, se fue yo no digo al extremo Pablo, pero Pablo estaba dándole también al hombre y ahora a la mujer, porque cada uno tenía sus partes débiles, sino con que se vista la mujer con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Que la mujer, pero todo esto está relacionado al matrimonio, al hogar, pero que también a la iglesia no se exhiban cuestiones. Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿A quién? A su esposo, que es su cabeza. Porque no permito a la mujer, y aquí está la continuidad de la trama del párrafo bíblico, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. No dice sobre la iglesia, sino su esposo, sino estar en silencio, sin caer en el extremo, claro. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Principio de autoridad. Adán tenía autoridad, pero él la perdió. Y Adán no fue engañado, sino que la que fue engañada fue la mujer, y siendo engañada incurrió en transgresión. Pero Adán también tuvo culpa, porque perdió autoridad sobre su esposa. Pero se salvará engendrando hijos y permanecer en la fe y amor, santificación con modestia, que significa que se consagre, eduque a sus hijos y dé testimonio cristiano. Amén. Es decir, y lo quiero decir abiertamente, la mujer, el hombre tiene que cuidar su carácter cristiano en el área de su interior y su exterior. La mujer que aprenda con santidad y limpieza a vestirse con pudor y modestia, dejando cuestiones de ocio y de chismes, como Pablo lo dijo. A continuación lo voy a mencionar, pero hago énfasis en este momento en el vestir. La mujer debe de aprender a vestir con honestidad. Pablo no me dio medidas ni tabulaciones, solo usó una talla, y la talla que usó fue honestidad, recato, pudor, modestia. Porque una mujer que viene a la iglesia con una falda muy escotada, blusa, perdón, faldas muy cortas, dice la palabra que Dios reprueba eso, porque está despertando en el varón situaciones de lascivia y lujuria. Por eso la mujer debe de ser diferente su vestir y el hombre cuidadoso en esta área. Así funciona el área del hombre y la mujer, es áreas de sexo. Hay algo más que quisiera mencionar, ya casi terminamos. Paciencia, por favor. Son 1 Corintios, aquí no aparece, pero lo voy a mencionar. Lea usted en casa o subráyelo. 1 Corintios 14:34. Estos dos pasajes son importantes, anótelos. No aparecen en la pantalla, se me desconfiguró. Son las únicas dos partes muy fuertes que han sido usadas de una manera equivocada. 1 Corintios 14:34. Segunda cita bíblica, 1 Timoteo 2:12. Son dos pasajes que aparentemente el apóstol Pablo, repito, permítame, prohíbe a las mujeres ejercer un ministerio dentro de la iglesia.
Pero más bien, estos dos versículos, Pablo hace aclaraciones importantes sobre el corregir desórdenes y anomalías que estaban sucediendo dentro de estas dos iglesias o congregaciones. Me refiero a Éfeso y Corinto. Cuestiones que existían en estas dos iglesias de tradiciones, prohibiciones judaicas que rechazaban y alteraban el orden y ministración de mujeres para ejercer el ministerio en esas congregaciones. Y Pablo llegó para poner orden en estos asuntos de cuestiones, de dogmas, costumbres, desórdenes en el profetizar y hábitos en las mujeres, de habladurías, ocios y chismes. Y mire lo que dice ahora en esta lámina siguiente. En el profetizar, dijo Pablo que callasen si no había interpretación. Amén. Y a las mujeres les instruyó que también callasen y que no interrumpieran con cuestiones necias, chismes y habladurías. Y aquí viene algo importante: corrigiéndolas e instruyéndolas. 1 Timoteo 2, 9 y 5, 13. Que las mujeres se vistieran con decoro y pudor y modestia, que profesaran la piedad como corresponde a mujeres cristianas. Y esto final suena fuerte, pero recíbanlo, mis hermanas. Y que no anduvieran de ociosas, de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deben. Y al final agrega Pablo diciendo 1 Corintios 4, 14, 40, que todo se hiciera con decencia y con orden. O sea, lo que Pablo llegaba era para corregir, enderezar cuestiones torcidas. Él sabía las partes flacas y débiles de los varones, pero también de las mujeres. Y por eso esto que escribe Pablo no anduvo a medias tintas. Él habló muy claro y llanamente, que ya no anduvieran de ociosas, sin hacer nada, de casa en casa, y también chismosas, y metiéndose hablando cosas que no convienen. ¡Qué tremendo está esto! Finalmente, concluimos. Lo último, y con esto nos vamos a casa. Romanos 2:11. Hoy estamos solo, esto es una introducción, pero con esta introducción entendemos a claridad, llanamente, lo que viene después. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Para Dios no hay acepción que hombre y mujer. Segunda Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. A Pedro le estaba cayendo el 20, porque también Pedro estaba haciendo en el pasado acepción de personas. Y de repente él defendía el judaísmo, y de repente se camuflajeaba y se iba con los gentiles, y ahí sí cristianismo, y estaba con los judíos, judaísmo y judaísmo. Fíjese qué tremendo. Y Pablo ahora sí lo entiende. No hay acepción, sí, mujeres y hombres que prediquen. ¡Alabado es Dios! Efesios 6:9. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo, y para Él no hay acepción de personas. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu ¿repartiendo qué? Ministerios a cada uno en particular, como Él quiere. Como Él quiere. Repito, como Él ¿qué? Dígalo. Como Él quiere. Alabado es Dios. Y de esta manera llegamos al final. Varón, sirve a Dios, pero no pongas estorbo a tu esposa, a tu hija, a la mujer en la iglesia. Mujer, levanta bandera, sirve a Dios. A través de siglos has sido quizás golpeada, maltratada y humillada, pero Dios hoy te dice: yo te he llamado para que seas mi sierva. Sírveme, búscame. No calles, levántate
levántate, porque fuerza y valor son tus vestiduras. Oremos juntos. Padre que estás en los cielos, en esta noche te doy gracias por la palabra tuya. Qué maravillosa es tu palabra, es más dulce que la miel. Qué maravillosa es tu palabra, tan reveladora. Qué hermosa es tu palabra, capaz de derribar divisiones, murallas, muros que hacen separación entre unos y otros, entre hombre y mujer. Gracias, Jesús.